Buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de Voces y Propuestas de Elecciones 2021 acá en Wambra Medio Digital Comunitario. Este día jueves 18 de febrero vamos a tener una nueva conversación, una nueva cita, un nuevo espacio con ustedes, amigos y amigas, para debatir, conversar, analizar sobre lo que está sucediendo en torno a las elecciones generales 2021 en Ecuador. Les saludamos, estamos aquí en Quito, Ecuador, emitiendo la señal. Tendremos este recorrido de información, de conversación durante una hora y media. Mi nombre es Jorge Cano y les damos la más cordial bienvenida a este programa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por conectarse a todas las personas que ya están con nosotros a través del Facebook Live de Wambra Medio Digital Comunitario. El día de hoy vamos a tener un análisis diferente. Vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando precisamente en el CNE, en toda esta coyuntura electoral, pero desde una perspectiva precisamente de la normativa, ¿no? Bueno, ¿qué dice la Constitución? ¿Qué dice el Código de la Democracia? ¿Qué está pasando precisamente desde esos criterios legales respecto a los resultados que obtuvimos de las elecciones pasadas y que todavía nos manejamos con bastante incertidumbre en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Le recordamos a todas las personas seguirnos a través de las redes sociales, comentar, compartir. Siempre el comentario crítico, las conversaciones fomentan la participación. Es por eso que pueden seguir las redes en @WambraEC. Lo pueden hacer en Facebook, en Twitter o en Instagram. Esta transmisión, luego del programa, sacamos varios extractos de las entrevistas y las compartimos con ustedes, amigos y amigas, para así, como decíamos, seguir fomentando la participación en un panorama y escenario que está bastante complicado. El día de ayer se anunciaron movilizaciones, ya se venían anunciando estas movilizaciones. Ayer se concretó la salida desde la provincia de Loja, uh-huh. Sí, en planificación y en un comunicado desde la Ecuarunari y la CONAICE, estas organizaciones indígenas en Ecuador, de pueblos y nacionalidades indígenas, han manifestado que llegará el día martes de la próxima semana, 23 de febrero, así a es, la estaría ciudad llegando de Quito. a Quito. Realmente ayer hubo una proclamación de resultados, bueno, a la noche, antes de anoche, digamos, hubo una proclamación de resultados. Sin embargo, nos mantenemos con la incertidumbre porque no han aclarado precisamente desde las autoridades del CNE cuál mismo es el escenario que tendremos para la segunda vuelta, Uh-huh. y es lo que trataremos de conversar y analizar el día de hoy. Sí. Y estamos ya, me parece que ya estamos con nuestra primera invitada para esta conversación. Y bueno, la primera persona que nos acompañará es Silvia Bonilla. Ella es abogada constitucionalista, defensora de derechos humanos y de la naturaleza y militante feminista. Si nos confirman si ya tenemos a nuestra compañera, muy bien. Muy buenos días, Silvia, ¿cómo estás? ¿Sí podemos escucharla? Probamos el audio para ver si es que la Sí, tenemos al aire. aquí estoy. Hola Luisana, hola Jorge y un buen día. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, Silvia, por brindarnos tu tiempo justo para iniciar esta conversación, este análisis. Como te decíamos, como estábamos diciendo un momento, estamos en un momento de incertidumbre respecto a los resultados que se entregaron desde el Consejo Nacional Electoral, y quisiéramos entender qué es lo que está pasando en este proceso, ¿no? Desde su normativa. ¿Era legal el acuerdo que se llegó el día viernes 12 de febrero, que hubo esta reunión entre los candidatos, se firmó un acuerdo con el CNE, ese acuerdo no ha sido aprobado legalmente? ¿Esto era posible hacer? ¿Es posible también que no se apruebe, dar marcha atrás a los acuerdos? ¿Cómo lo podemos ver desde la normativa? Sí, bueno, primero habría que considerar que por ser un escrutinio nacional, es decir, por ser el binomio presidencial, esto tiene que pasar por el Consejo Nacional Electoral. Recordemos que las juntas provinciales, cuando son escrutinios nacionales, las actas que producen son actas de resultados provisionales.
Esas actas de resultados provisionales de las juntas provinciales y de las juntas del exterior van al Consejo Nacional Electoral y es el Consejo Nacional Electoral quien conoce estas actas, las procesa y en un escrutinio nacional las suma y produce los resultados cuando son binomios presidenciales, asambleístas nacionales, parlamentarios andinos, ¿sí? Considerando eso, quienes pueden realmente decidir en escrutinio nacional son las y los consejeros del Consejo Nacional Electoral. En el escrutinio nacional, y lo establece el artículo 141 del Código de la Democracia, se puede disponer que se realicen verificaciones o comprobaciones que el Consejo Nacional Electoral o que sus consejeros y consejeras estimen pertinentes. Esto dice textualmente el artículo 141 del Código de la Democracia. Es decir, que si hubo un acuerdo, digamos, que goce de legitimidad democrática en la que dos candidatos se sientan, conversan frente a lo que está sucediendo, el CNE tiene la posibilidad, más allá de considerar al acuerdo como legal, procesarlo y legalmente resolver, ¿sí? Y tiene las potestades para resolver a partir del acuerdo. Esto no pasa, recordemos que el Consejo Nacional Electoral en sesión del Pleno se reúne, las y los consejeros ponen a consideración un informe jurídico y en la votación, digamos, queda este vacío porque no existe realmente una votación. Hay 2 votos a favor, un voto en contra, una abstención y una desaparición, llamémoslo así. Entonces, en ese sentido, no existe una votación real. Ayer escuchamos a Diana Tamain decir que esto se procesó como una reclamación, ¿sí? Como uno de los recursos electorales, como una reclamación, y que esta reclamación fue negada, ¿sí? Eso la escuchamos decir, yo la escuché en una entrevista que tuvo con El Comercio, me parece, y esto es preocupante. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional Electoral no ha dado el trámite correspondiente, no ha asumido sus funciones, porque no tenía, a mi criterio, que aplicar esto como una tramitación de una reclamación, sino que podía hacerlo según el artículo 141. También recordemos que en las elecciones de 2017, ya Guillermo Lasso, cuando él acusaba de lo mismo, de fraude electoral al Consejo Nacional Electoral en ese momento, también utilizó esta figura del 141 para solicitar que se revise, me parece que alrededor de 4.000 u 8.000 actas. ¿Sí? En ese sentido, era potestad del Consejo Nacional Electoral tomar estas decisiones para garantizar la transparencia, no solo del escrutinio, sino de la veracidad de las actas procesadas, ¿sí? Y podía dar paso a través de una resolución y no lo hizo. O sea, es decir, estamos en manos en este momento del Consejo, del Pleno del Consejo, y simplemente no hay la voluntad política para continuar con el recuento. O sea, ¿eso es más o menos la lectura que podemos hacer o cuál sería la lectura que podemos hacer? Y perdón, Silvia, sí. Yo a eso agregaría, el martes estuvimos hablando con Carlos Larrea de la Universidad Andina Simón Bolívar y quizás se evidencia lo que comenta Luisana es este tema entre lo técnico y lo político, que ya se venía dando y que se han dado el cuestionamiento a los consejeros, las consejeras del Consejo Nacional Electoral y que vienen arrastrando como estos temas con el contencioso electoral. Frente a eso, ¿cuál sería la salida que se medie entre lo técnico y lo político? Porque evidentemente es un actor político el Consejo Nacional Electoral. La salida de Verde Soto de la sesión en esta votación y de no establecer un voto, porque también, y eso para conversar más adelante, no se dio una decisión al país desde el Consejo Nacional Electoral. Es ni chicha ni limonada, porque ni se aprobó ni se negó, ni se rechazó el informe para este tema de la revisión de la votación, Silvia. Sí, antes de esta sesión del Pleno, también lo pongo así, el Consejo Nacional Electoral resolvió extender el plazo en
me parece que 1 o 2 juntas del exterior, no estoy Así segura. es, 4 días Eso más, quiere sí. decir que estos 4 días que le dio de ampliación de plazo para que las juntas del exterior envíen las actas, porque tienen que mandar las actas físicas para que el CNE los pueda conocer en sesión de escrutinio nacional, todavía tiene tiempo el Consejo Nacional Electoral para volverse a reunir, ¿sí? En esta nueva sesión de escrutinio nacional u otra que el CNE considere pertinente, podría resolver si, insisto, en virtud de este artículo del 141, que dice que el Consejo podrá disponer, no dice cuándo, no dice condiciones, podrá disponer que se realicen las verificaciones o comprobaciones que estime necesarias. Es decir, puede hacerlo sin tramitar un recurso, sin tramitar como una reclamación, puede decidirlo, ¿ya? Si es que existiría esto que se llama voluntad política para que el CNE proceda a través de este acuerdo que se dio previamente al reconteo o el recuento de varios porcentajes de urnas alrededor de varias provincias, podría hacerlo. Es decir, no necesitaba tramitar como reclamación, no necesitaba poner a votación la reclamación, podría decidirlo. ¿Sí? Además entendemos que ya tienen un instructivo armado, que ya tienen un informe jurídico y que ya tienen las herramientas, y vemos que hay voluntad también del Ministerio de Finanzas de entregar el dinero para poder hacerlo, ¿sí? Es decir, no habría pretextos. Ahora, sí es un problema de decisiones políticas. Entendemos también que las y los consejeros no son neutrales en temas políticos y que en ese sentido, especialmente Verde Soto, ha mostrado sus cartas, ¿no? Es decir, ha sacado comunicados individuales, comunicados de prensa, se ha manifestado de forma individual, ¿sí? No, sí como consejero, pero no como Consejo Nacional Electoral, y en ese sentido ha provocado también esta disrupción dentro del Consejo Nacional Electoral, que sabíamos que existe, que va a permanecer, pero que en este caso, si es que no hay las posibilidades de gestionarlo, lo que va a provocar es más incertidumbre y más acusaciones de falta de transparencia. Eso es lo único que va a provocar. Bien, a la luz de lo que ya hemos conversado, se puede decir que hay una aplicación normativa a cabalidad, o realmente estamos teniendo problemas en la aplicación de la normativa electoral en este contexto? Ahí hay un problema que subsiste de fondo en el Código de la Democracia. Uh-huh. El problema de fondo del Código de la Democracia es que procesalmente no es lo más adecuado, ¿sí? Es muy compleja la aplicación procesalmente del Código de la Democracia, porque no voy a decir que tiene contradicciones, pero sí que tiene vacíos legales, ¿sí? Asistimos hace un poco más de un año a la tramitación de reformas al Código de la Democracia, y estas reformas lo que debían prever, más allá de las posiciones políticas sobre las formas de adjudicación de escaños, por ejemplo, debería haber resuelto estos problemas que el Código de la Democracia no es la primera vez que manifiesta, sino que manifiesta cada proceso electoral. En ese sentido, estas contradicciones o estas lagunas o estos vacíos del Código de la Democracia permanecen. Es decir, no se corrigieron y se manifiestan nuevamente en este momento, ¿sí? La forma para presentar los recursos no es la más clara, ¿sí? Se puede interpretar varias cosas a partir de la misma lectura del Código de la Democracia, especialmente cuando se trata de elecciones nacionales y de escrutinios nacionales, cuando conocen primero las juntas provinciales y luego el Consejo Nacional Electoral en sesión de escrutinios nacional, ¿sí? Es por eso que, a pesar de que el Código de la Democracia se refiere a las reclamaciones únicamente como una posibilidad dentro de los escrutinios provinciales con las juntas provinciales, el Consejo Nacional Electoral ha tramitado estos pedidos de Pérez y de Lasso como una reclamación en sesión de escrutinios nacional. Esto, digamos, es una interpretación del Código de la Democracia porque no lo establece
de forma expresa y sin embargo ha sido tramitada así. Digamos, tampoco lo prohíbe, pero tampoco existe la forma legal, digamos, lo más adecuado. Sí, entonces es complejo la aplicación del Código de la Democracia. Esto ya ha traído problemas anteriores que no se han resuelto y que persisten. Más allá de eso, yo no podría decir de forma tajante que ha habido ilegalidad en los procedimientos del mismo Consejo Nacional Electoral y que tampoco habría ilegalidad en la forma en la que podrían proceder a un posible recuento, insisto también. El Consejo Nacional Electoral tiene todas las facultades para hacerlo como una decisión política, sí, porque el Código de la Democracia les faculta sin condiciones para hacerlo, sí, solamente como una decisión para garantizar la transparencia. Además hay varios principios que rigen el Código de la Democracia. Uno de ellos es la transparencia, la publicidad, pero otro también es que el Consejo Nacional Electoral está llamado a garantizar la validez de las elecciones. Y en ese sentido, estas formas que le da el código un poco más amplias, lo que permitirían es básicamente eso. Uh-huh. En ese tema, y como para ir cerrando, el posible escenario que se daría, que ya fue manifestado desde el Consejo Nacional Electoral, es la proclamación de los resultados. Y que luego de la proclamación de esos resultados se podría generar alguna impugnación. ¿Cómo le ves este escenario que aparentemente ya es el que está echado a las cartas, el que está dado, el que sería frente al tiempo que ha demorado la resolución? Claro, el tema de la votación y de los resultados no es tanto de la urgencia y del tiempo que se dé de un momento a otro, sino que se dé con un proceso claro, transparente, ¿no es cierto? Pero se van a dar, entonces, la proclamación de resultados, van a ingresar estas últimas actas del exterior, de países del exterior, y se dará la proclamación de resultados, y luego de eso tendrán los candidatos, quienes se sientan afectados en sus derechos políticos y en su participación, una reclamación formal. Y esto podría también inmiscuir al Tribunal Contencioso Electoral. Podría empantanarse el escenario, y ya estamos en una segunda vuelta. El candidato Arauz se encuentra ya en Estados Unidos dando conferencias y captando ese voto que le es necesario para la segunda vuelta. Silvia. Sí, lo que ya se ha anunciado del Consejo Nacional Electoral es que va a haber una proclamación de resultados cuando se reinstale la sesión de escrutinio nacional con las juntas faltantes del exterior. Y ahí, con la proclamación de resultados y con la notificación a las organizaciones políticas con los resultados, lo que cabría serían recursos, ¿sí? Recursos electorales en lo administrativo o también recursos electorales en lo contencioso electoral, que podrían darse a la par. Es decir, para interponer un recurso subjetivo contencioso electoral en el TSE, no es necesario agotar instancias administrativas en algunos casos. Cuando se trata de resultados, es uno de ellos. Entonces, se podría interponer directamente al Tribunal Contencioso Electoral un recurso, y el Tribunal Contencioso Electoral también tiene la disponibilidad, digamos, la posibilidad de que en la admisión a trámite al juez o jueza ponente puede, de creerlo pertinente, disponer en el mismo auto de admisión de la causa una diligencia de apertura de paquetes electorales y verificación de votos. Es decir, que el Tribunal Contencioso Electoral o algún juez o jueza en que recaiga una posible causa podría también disponer la apertura de paquetes electorales y la verificación de votos, es decir, el recuento. En ese sentido, es el Tribunal Contencioso Electoral quien podría subsanar, digamos, estos, no voy a decir errores, pero sí falta de legitimidad, tal vez, del Consejo Nacional Electoral frente a los últimos acontecimientos. Digamos, podría subsanarlo. Pero también caben recursos administrativos frente al propio Pleno del Consejo Nacional Electoral. Ahí, insisto, el Código de la Democracia no es muy claro respecto de los recursos administrativos que se puedan asumir frente a el Consejo Nacional Electoral. Resultados nacionales podría ser tanto una objeción como una impugnación, ¿sí?
Los dos recursos se pueden tramitar en el Consejo Nacional Electoral y los dos recursos conocerían el mismo pleno del Consejo Nacional Electoral y los dos recursos podrían tramitarse uno posterior al otro, porque la impugnación cabe sobre la objeción. Es decir, podrían presentarse tranquilamente dos recursos administrativos y sobre la resolución del recurso administrativo también cabe recurso subjetivo contencioso electoral ante el TCE. ¿Sí? El problema es que, como ya lo había anunciado Lasso mismo en este comunicado, en esta carta al CNE, para poder interponer estos recursos se tiene que contar con las pruebas necesarias. En el caso de resultados numéricos, se tiene que contar con las actas originales con las que se firma en cada junta receptora del voto y se entrega a los delegados de las organizaciones políticas, o comprobar que existen inconsistencias numéricas, ¿sí? También se podría, por ejemplo, comprobar que existe una nulidad del escrutinio, una nulidad de las votaciones, cuando faltan las firmas de presidente y de secretario de la Junta Receptora del Voto al mismo tiempo. Esa es una causa de nulidad. A mí me parece que en una impugnación también el Consejo Nacional Electoral podría resolver sobre nulidades de votaciones. Esto quiere decir nulidades de los resultados de una o de varias juntas receptoras de voto. Es decir, todavía caben estos recursos. Estos recursos pasarían, sí, por una comprobación previa, por una admisión, y en el caso de que se demuestre que existen inconsistencias numéricas, se podría declarar, a mi criterio, o la nulidad de las votaciones o abrir nuevamente las urnas para un recuento, pero de juntas específicas que hayan sido comprobadas. Ese sería el problema. Que en estos casos, no se respetaría este acuerdo que hubo de alguna forma previamente y por lo tanto no se abrirían porcentajes de urnas, sino urnas específicas. Entonces, a la luz de todos estos escenarios, porque son como diversos escenarios los que se plantean de lo que podría pasar en los siguientes días, y se plantean procesos, o sea, el tema de recursos, ¿está en riesgo el cumplimiento del calendario electoral con todo con todas estas posibilidades, digamos, en la mesa? Sí, en principio el Consejo Nacional Electoral tendría 10 días para declarar resultados. Estos 10 días se pueden ampliar. El calendario electoral entre primera y segunda vuelta no es casual que dure un mes y medio, un poco más. Es decir, que está contabilizado de tal forma en el que se puedan prever todos estos recursos, porque los recursos además tienen tiempos muy cortos, ¿sí? Los recursos administrativos a partir de la notificación, que casi siempre son el mismo día, se cuentan 2 días para interponer los recursos y 3 días para resolver, es decir, son tiempos súper cortos. Por otro lado, los tiempos electorales no cuentan fines de semana y se entienden también que corren 24 horas. Es decir, si una notificación es planteada a las 11 de la noche, desde esa hora corren las 48 horas para interponer los recursos, es decir, hasta las 11 de la noche. No ocurre lo que pasa en procesos ordinarios, que se cuenta desde medianoche, que se cuenta desde el día siguiente, es decir, estos son mucho más rápidos. Asimismo, los recursos del Tribunal Contencioso Electoral son muy rápidos y deberían ser muy ágiles, ¿sí? El contencioso electoral tampoco podría demorarse mucho más tiempo, de tal forma que el calendario electoral no se vea afectado. Los recursos están pensados precisamente para respetar los tiempos electorales, están pensados el tiempo electoral con todos los recursos hasta que las decisiones queden en firmes. Vamos que en circunstancias normales en que la aplicación de la normativa se dé sin incidentes, digamos, no se vería afectado el proceso electoral, ni el calendario electoral. Ahora, inclusive si es que se posibilita esta opción de abrir un recuento en un porcentaje total o parcial de varias provincias, el CNE tendría que hacerlo dentro de 7, 15 días y eso tampoco afectaría el calendario electoral. Es decir, asistimos a un escenario en el que no podría incidentarse nada ordinario que pueda afectar el calendario electoral. Ahora,
No estamos considerando circunstancias extraordinarias en las que la sesión del Pleno no se dé, por ejemplo, por falta de consejeros. Sabemos que ayer una consejera, por ejemplo, ha pedido vacaciones. No sabemos cuáles son las circunstancias de estos pedidos de vacaciones, de las ausencias de los consejeros en el Pleno, ausencias injustificadas, por ejemplo, digamos, eso podría incidentar aún más el calendario electoral. Nos queda claro, pero nos quedan muchas preguntas de incertidumbre. Vamos a tomar nuevamente contacto contigo, Silvia, en unos días, porque, claro, se está poniendo también como más que a prueba, se está evaluando el código de la democracia, la institucionalidad de las elecciones, este tema de la representación política directa en el Consejo Nacional Electoral, que se ha evidenciado tanto. Si antes la injerencia política ha existido en el Consejo Nacional Electoral, ahora con mucha más vehemencia esta injerencia, esta participación partidista política en el Consejo Nacional Electoral. Te agradecemos, Silvia, esperamos tenerte en un nuevo programa acá en Wambra Medio Digital Comunitario. Gracias, Luisana, gracias, Jorge, y un buen día. Igual para ti. Bueno, de nuevo, volvemos a esto, ¿no? Tenemos diversos escenarios. Tenemos diversos escenarios, hay todavía como un mes. Algo que lo hemos de conversar ya con el otro invitado que ya está también en sala de espera, es que en este momento, mientras se resuelve eso, ya hay un candidato haciendo campaña. Y en definitiva ya hay una ventaja, si se quiere, de este candidato frente a quien sea que vaya a contra quien sea que vaya para la segunda vuelta, porque es algo que todavía no está del todo definido. Entonces, tenemos como ese inconveniente. Bueno, ¿qué implica? Pues que tengamos, de que hay un candidato con esa ventaja. ¿Qué implica? De que incluso se me estaba pensando en los temas de control de gasto electoral. ¿Qué implica de que un candidato se está haciendo control del gasto electoral, mientras un candidato ya está haciendo campaña y los otros simplemente no pueden? Oficialmente no arranca todavía la segunda vuelta. Hay algunos días todavía para que esto pueda darse oficialmente. Así es. Pero en política las cosas ya se van dando. Y eso es lo que vamos a conversar con nuestro siguiente invitado. Antes vamos a dar un par de datos sobre la votación ingresada al 100%. Esto ya lo teníamos desde el día viernes en la página del Consejo Nacional Electoral. Lo voy a leer como un tema de contexto, ¿sí? Como para asentar la conversación. En las actas, en la votación, en las actas ingresadas en el Consejo Nacional Electoral, el candidato por Centro Democrático, UNES, Andrés Arauz Galarza, tiene el 32.72%, frente a un 19% del segundo lugar. Llámese Yacu Pérez o Guillermo Lasso Mendoza de la Alianza Partido Social Cristiano, creo. Yacu Pérez con 19.38%. Guillermo Lasso Mendoza con un 19.34%. Ese 32.72% se ha hablado que es un voto tope duro de el candidato Arauz, que viene de una tendencia política conocida o reconocida desde la Revolución Ciudadana o llamado correísmo. Y eso es lo que vamos a conversar con nuestro siguiente invitado. Estamos en este momento ya lo tenemos en pantalla. Nos encontramos con Fernando Muñoz Miño. Ya habíamos conversado contigo el día de las elecciones del domingo 7 de febrero, historiador por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y maestro en investigación en sociología política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede Ecuador, con muchos otros estudios. Tu análisis crítico en este programa importante para conversar sobre la candidatura de Andrés Arauz, este escenario que ya se va asentando. Ya se va asentando para la segunda vuelta. Fernando, ¿veías este escenario de disputa política por un segundo puesto era previsible o es algo que nos agarró, nos tomó de sorpresa a los ecuatorianos y ecuatorianas? Buenos días, Fernando.
Buenos días, Jorge. Buenos días, Luisana. Muchas gracias por la invitación. La verdad, siendo absolutamente sincero, creo que era un escenario que no se esperaba de tal manera, ¿no? O sea, creo que la presencia de 16 candidaturas daba cuenta de que iba a haber una fragmentación de la votación, pero un escenario tal como el que está, de que se están peleando el segundo puesto para el balotaje, creo que era lo que no se estaba esperando, al menos en las dimensiones que acabamos de ver, ¿no? Creo que lo que bien ha comentado anteriormente Silvia Bonilla sobre todo lo que está pasando en el CNE también es algo inusitado. O sea, yo lo ponía la otra vez en redes sociales. Creo que es seguramente la gestión del CNE la más polémica de los últimos 40 años, por decirlo menos, o desde el inicio del Tribunal Supremo Electoral en los años 40, donde no ha habido este momento de tanta incertidumbre política de lo que va a pasar, ¿no? Que creo que la situación se agrava aún más cuando sí, ha habido tantos problemas en la organización del proceso electoral desde el inicio, lo cual tristemente quita legitimidad democrática al proceso, ¿no? Y que sigue aumentando un clima de incertidumbre social, de incertidumbre política, que no sabemos realmente hacia dónde va a terminar. O sea, es como que con la proclamación de resultados uno puede decir, bueno, ya parece que Lasso pasa a la segunda vuelta, pero realmente con el anuncio de las movilizaciones, las marchas pacíficas en apoyo del candidato de Pachacutic, no se sabe exactamente qué puede pasar. Entonces creo que es un escenario un poco de incertidumbre y no creo que nadie lo esperábamos de esta manera, ¿no? Entonces sí, o sea, habrá que ver qué es lo que pasa, ¿no? Y es que la única certeza que aparentemente se tiene en este proceso electoral es que el candidato Andrés Arauz irá a la segunda vuelta para disputar la presidencia de la República, a pesar de este tema de lo que sucede con la Fiscalía de Colombia y estas estrategias, parte de las disputas por llegar a la administración del Estado. Ahí hay unas disputas de los poderes económicos, de la representación política y también simbólica en Ecuador. Pero hay un hecho casi concreto que es, o legal, que es Andrés Arauz se encuentra ya para la segunda vuelta. Vamos de lleno a esta conversación y es, Andrés Arauz luego del domingo 7 de febrero parecería que ha intentado incorporar a ese electorado a partir de su discurso y de su agenda, la ampliación de la agenda de Andrés Arauz, pero que no necesariamente sería de la Revolución Ciudadana o incluso de Centro Democrático. ¿Cómo has visto esto, Fernando? Porque, claro, hay un candidato que llega hacia las elecciones del 7 de febrero, pero hay un candidato que debe fortalecerse para la segunda vuelta y que ha dado declaraciones en ese sentido. Está en este momento en Estados Unidos buscando el voto de los ecuatorianos y ecuatorianas migrantes. Ha hablado de feminismos, de ambientalismo, de animalismo. ¿Cómo ves esta segunda vuelta para Andrés Arauz? Bueno, creo que ustedes lo han mencionado muy bien. La votación del 7 de febrero nos muestra el voto duro de la Revolución Ciudadana y del correísmo, digamos. Es lo que muestra que finalmente, si comparamos con la votación de la Consulta Popular 2018 y las votaciones del 2019, las elecciones locales, podemos ver que el crecimiento, el voto duro del correísmo está en una onda del 30%, y lo que se ha llegado muestra un crecimiento relativamente limitado, ¿no? Finalmente se ha reafirmado las bases, las personas que han votado, creo que por Andrés Arauz, ya sea por una posición, digamos, de transferencia por el voto correísta, es decir, no votan por Andrés Arauz por ser el ungido de Rafael Correa. Otro voto creo que es un voto anti-Lasso, o sea, en lógica de voto útil, digamos, y también hay un voto creo que fue fuertemente antineoliberal que reconoce la propuesta de Andrés Arauz, una alternativa frente a la aplicación de las medidas de recorte que hemos visto en los últimos años. Sin embargo, como bien dicen, hay que crecer, porque eso, si bien es una votación importante, es el 30% de la votación, no es suficiente para llegar a la presidencia de la República. La pregunta es hacia dónde crecer. Creo que ha habido una estrategia en algunos de alguna manera un poco mejor trabajada, que tiene que ver precisamente con esta conquista del electorado, por decirlo de alguna manera, progresista.
que se vincula por lo menos con estas dos agendas, grandes agendas que han mencionado, por un lado la agenda ecologista y la agenda feminista. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué capacidad tiene realmente Andrés Arauz, teniendo la sombra encima todavía de Rafael Correa, de convocar este electorado, que es un electorado que se ha visto realmente herido en la mayoría de casos por lo que sucedió, cómo se llevaron estas agendas durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, ¿no? Es como, ¿de qué sirve? Y eso lo vimos desde el inicio de la campaña, ¿no? Cuando Andrés Arauz en la presentación de la candidatura se denominó a sí mismo y llamó el proyecto político un proyecto feminista y ecologista. No basta con simplemente denominarse de esa manera, asumir esas características, si es que no existen acciones concretas que demuestren aquello. Creo que un guiño interesante fue estas declaraciones que también se dieron luego de la primera vuelta, de decir, bueno, Rafael Correa, bueno, claro, en el marco de la primera vuelta, Rafael Correa, no puedo hablar por Rafael Correa no puede hablar por mí. Eso, digamos, en el marco de lo que hemos visto de cómo funciona la Revolución Ciudadana o el campo de la Revolución Ciudadana, es bastante. Es bastante, pero tal vez es insuficiente, porque uno dice, bueno, puede ser que está diciendo ahí, pero ¿quién va a gobernar realmente? O sea, es que finalmente, en la entrevista también que la subieron luego de la primera vuelta, en la que hablaba de su animalismo y todo, recibió también muchas críticas, porque finalmente el asumir estos argumentos generales, de decirse a sí mismo aliado, por ejemplo, o un aliade, no es suficiente cuando se dice y se le reclama, bueno, si no pone la cara frente a las declaraciones misóginas de Rafael Correa, las declaraciones de turno de Rafael Correa. Entonces la pregunta ¿es suficiente estas declaraciones? Porque si uno revisa, por ejemplo, el plan de gobierno 3.0, porque es una cosa que hay que reconocer en el proceso de campaña de la Revolución Ciudadana, es que han ido, entre comillas, mejorando el plan de gobierno con los aportes, con la lógica que utilizaron del Wikiplan, por ejemplo, de recibir sugerencias de parte de la ciudadanía y todo. Tenemos unos planes que se van mejorando. Uno ve esos planes y encuentra en el campo del ecologismo y en el campo del feminismo propuestas interesantes, pero tal vez en la agenda más radical de las organizaciones que militan en estas causas, insuficientes. O sea, es como que en el ecologismo se habla, por ejemplo, de justicia ecológica, se habla de transición energética, se habla de remediación o del cambio climático, por ejemplo, pero no se habla de antiextractivismo, por ejemplo, que es el núcleo, digamos, de la agenda ecologista ecuatoriana. O en el caso del feminismo se habla de una economía de los cuidados, que es algo que creo que es muy importante, que tal vez de una perspectiva más estructural a los problemas de la agenda feminista. Pero una cosa tan importante como, por ejemplo, el derecho a decidir no se menciona siquiera. Entonces, ¿va a ser suficiente estas propuestas que sí trabajan el tema de la agenda de ecologista y feminista, pero no con los términos y las gramáticas que las organizaciones sociales vinculadas a estos campos en Ecuador lo hacen? ¿Va a ser suficiente para convocar electorado? Puede que sí, puede que no. Yo diría, puede que no. Lo que podemos ver más allá de las propuestas e incluso de las declaraciones es como en la práctica está haciendo una política que sea diferente, que sea ecologista y que sea feminista. En esto creo que hay avances, pero también retrocesos. Sí, y en ese sentido, ¿le bastará a Andrés Arauz ser la figura para las elecciones, para poder generar una nueva agenda? Porque digo, el acumulado político de Andrés Arauz no se encuentra ahí, en tanto a que en su historia ha demostrado que ha sido como resultado de la educación, de la excelencia, de la tecnocracia, ¿no es cierto? Pero no hay detrás de él un acumulado político que le dé a generar como un desequilibrio para modificar la agenda de la Revolución Ciudadana. Y esto te lo hablo porque este partido y este movimiento político de pensamiento ha estado en constante disputa desde su creación. Desde su creación se encontraban organizaciones sociales, por ahí estaba la figura incluso del expresidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta. Hubo un momento de la Revolución Ciudadana, pero luego cambió y ha estado en es un movimiento en permanente disputa. Andrés Arauz tiene suficiente fuerza, tiene relaciones de poder como para establecer una nueva agenda política, fortalecerla, o lo que llega es una figura al gobierno como lo llegó Lenín Moreno y no podrán sostener esa agenda política para poder generar la política pública en Ecuador.
Es una gran pregunta, ¿no? Yo creo que esta perspectiva de entender el proceso de la Revolución Ciudadana como un proceso por etapas es muy importante, ¿no? Porque podemos ver en un primer momento esta lógica de trabajo coalicional, en donde Alianza País era una plataforma de diversas organizaciones y colectivos, ¿no? Fue cuando se intenta institucionalizar y centralizar que empiezan a salirse las organizaciones, los fundadores incluso de Alianza País, y luego vemos cómo se va volviendo algo más monolítico, a pesar de que nunca en sí misma la Revolución Ciudadana fue monolítica, porque es muy heterogénea, o sea, ahí convergen personas de trayectoria marcada de izquierda, pero también personas con trayectoria conservadora y de derecha, entonces uno dice es una cosa muy heterogénea. Es importante ponerlo así, es como Andrés Arauz tiene en sí mismo la capacidad de disputar la correlación de fuerzas al interior de la Revolución Ciudadana. Puede que sí, y yo creo que una muestra de aquello es lo que hizo Lenín Moreno, por ejemplo. O sea, él pudo cambiar tal vez para un escenario no deseado de parte de la propia Alianza País, digamos, la correlación de fuerzas, cuando en ejercicio del poder, porque una cosa es tener la banda presidencial finalmente, o sea, una cosa es hacer campaña y otra cosa es ya ser presidente de la República. Con la banda presidencial pudo dar el viraje hacia la derecha finalmente y romper. No fue ni importante que él no tuviera la trayectoria con organizaciones sociales, no, o sea, finalmente buscó los grupos que le apoyaban, que eran unos grupos de derecha algunos, pero también algunos con la esperanza de una descorreización por izquierdas, que creo que finalmente no se dio, pero pudo dar el viraje. Yo diría, hay una posibilidad en el sentido en el que hay que reconocer el proceso, cómo se fue armando también UNES, ¿no? Unión por la Esperanza, que es nuevamente termina siendo una lógica de pequeñas organizaciones y plataformas pequeñas, o sea, de 20 personas, pero de 20 personas en diferentes lugares del país. O sea, es como que uno ve, como por ejemplo en las campañas que realizaron, me pongo a pensar Esmeraldas, por ejemplo, donde no es simplemente un centro democrático, fuerza compromiso social, sino son organizaciones de base, pequeños colectivos que se pegaron a la campaña. Y son pequeños colectivos que lograron posicionar candidatos dentro de la campaña también. Y eso es interesante porque a pesar de que Arauz, yo creo que llega finalmente, no tengo el conocimiento directo de decir, sí, Rafael Correa le ungió, simplemente él dijo, es él, probablemente fue así, a pesar de que él haya sido, digamos, su candidatura haya sido decidida por Correa. Finalmente hay otras candidaturas que llegaron producto de este trabajo de las organizaciones, pequeños colectivos que están adentro, y que hay gente que entró ahorita a la Asamblea Nacional precisamente por parte de esos espacios. Entonces, yo espero que estos años de estar fuera del ejercicio del poder, del ejercicio del gobierno, en la oposición, haya servido para entender que una de las potencias que tuvo en su momento Alianza País, en el primer momento de la Revolución Ciudadana, fue el trabajo con ciertas organizaciones sociales. Es la diferencia, y lo menciona Pablo Stefanoni respecto al caso boliviano. El MAS finalmente tiene una relación con las organizaciones sociales mucho más cercanas que lo que tuvo en su momento Alianza País. Tal vez es el momento para recuperar y volver a tejer aquello. Y en función de eso tendrá la capacidad de disputar. Si gana la presidencia de la República, ya tiene un recurso extra, que es la banda presidencial, el ejercicio, o sea, porque además, el Ecuador es un país presidencialista, tiene esa capacidad donde el presidente tiene mucho poder. Entonces, llegar a la presidencia abre la posibilidad de negociar finalmente. Y esta distancia que creo que de manera muy discreta, muy tibia está tomando Andrés Arauz respecto a la figura de Rafael Correa es posibilitante. Que es simplemente un recurso retórico, no lo sabemos todavía, lo veremos después. Sin embargo, yo creo que si es que llega a ser gobierno, hay la posibilidad de ver en la composición del gabinete hasta qué punto se está transformando estas correlaciones de fuerzas. A priori puede que sí puede que funcione, pero es algo que no podemos adelantar. Sin embargo, Fernando, con todo lo que acabas de decir, creo que siempre nos hemos centrado un poco en pensar y en reflexionar sobre la sombra que representa Rafael Correa sobre Arauz, ya sea como el ungido, ya sea como la razón por la cual tiene un voto duro, pero ¿qué hay de la sombra de Rabascal? Yo quisiera preguntar eso porque, como tú dices, no, ya una cosa es ya teniendo la banda presidencial encima, una cosa es ya siendo poder, pero también está, digamos, Rabascal, que si cuestionamos o si
nos sorprendemos de que Arauz asume estos discursos hacia animalistas, feministas, como para captar un nuevo voto, pues sabemos que Rabascal no lo está asumiendo, sabemos que Rabascal no está compartiendo eso, y en sus declaraciones individuales ha dicho precisamente ni siquiera, o sea, decíamos, ¿no?, de que tal vez hay unos conceptos insertos en los planes de gobierno que son insuficientes para las organizaciones que militan, ya sea en el feminismo, en el ecologismo y todo. Sin embargo, si nos ponemos en la figura de Rabascal, Rabascal sí es más radical, pero hacia irse en contra, por ejemplo, del derecho a decidir. Entonces, ya de alguna manera hemos hablado de la sombra que representa Correa, pero ¿cuál es la representación de la sombra de Rabascal? ¿Cómo la analizarías tú? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es una excelente pregunta. Yo creo que la figura de Rabascal no ha sido analizada lo suficiente. O sea, Rabascal creo que, por un lado, resulta mejor candidato que Arauz. O sea, es un mejor candidato porque sabe manejarse mejor en medios, por ejemplo. Tiene, bueno, tal vez su experiencia como comunicador es interesante. Tiene mayor trayectoria política que Arauz también. Sin embargo, en efecto, sus vinculaciones tienen que ver con grupos empresariales, con grupos económicos de la costa y con grupos conservadores de la sierra también. Entonces es como que chuta. Se busca con ese binomio tal vez del típico equilibrio regional, alguien de la sierra, alguien de la costa, pero también es como que una pieza segura que uno ve. O sea, Arauz no resulta, a pesar de haber sido parte de la administración de Rafael Correa, no resulta una figura tan conocida como Rabascal en sí mismo lo fue, y que está vinculado más bien a ese, por decirlo de alguna manera, correísmo duro. Entonces es una pieza que representa más bien el correísmo duro antes que el propio Andrés Arauz, ¿no? Es un candidato que creo que tiene esa fortaleza y que, claro, el problema es que tiene, y no ha tenido problema en decirlo, sus posiciones morales y también económicas frente a temas como la agenda ecologista y la agenda feminista muy clara. ¿Cuál es la cosa que aquí creo que hay que observar? Y es algo que decían finalmente cuando se hablaba sobre el papel del vicepresidente en el Ecuador. La estructura actual le da un papel subordinado al vicepresidente que se circunscribe a reemplazar en caso de ausencia temporal o definitiva al presidente. Y todas las funciones que el presidente quisiera encomendarle. Entonces, en ese sentido, y lo decían desde hace mucho tiempo, desde los 90, es como que el vicepresidente se vuelve de cierta manera un conspirador a sueldo, o sea, porque es como que siempre va a querer llegar a ser presidente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la cosa que creo que aquí es importante? A pesar de que sea una figura, entre comillas, oscura para los intereses progresistas, ¿no? Él representa, creo que, una visión conservadora del progresismo, aunque muestre esa contradicción, finalmente dependerá de Arauz el poder que le da, ¿no? O sea, es como que podemos recordar, por ejemplo, lo que pasó con Lenín Moreno y Glass. Le retira las funciones y le retiras las funciones y sigues recibiendo sueldo, pero puedes hacer muy poco. Administrativamente hablando, lo que puedes hacer políticamente es otra cosa, ¿no es cierto? Y ahí tal vez reside la amenaza posible para una posición mucho más radical, progresista del propio Andrés Arauz frente a esta agenda. Puede ser que simplemente sea una figura que esté observando para que no se salga del papel que se le otorga. Puede que sea eso, pero ya depende mucho de la capacidad política y estratégica de Andrés Arauz de, en un sistema presidencialista, hacer prevalecer, digamos, su posición como presidente frente a un vicepresidente cuyas funciones constitucionales sean únicamente reemplazarlo en caso de ausencia temporal o definitiva. Entonces yo creo que ahí depende muchísimo de esa habilidad, la habilidad de, si es electo Andrés Arauz, de manejar el juego de alianzas dentro del propio espacio de la Revolución Ciudadana hacia afuera, y creo que hacia afuera es fundamental, eso es clave si es que quiere gobernar el país en la situación de crisis en la que nos encontramos, y ojalá esas alianzas sean del campo del centro a la izquierda, no del centro a la derecha. Claro, pero y ahí hay una evidencia como muy concreta, que es la votación mayoritaria en la primera vuelta de Andrés Arauz, de Centro Democrático UNES, se da en la costa ecuatoriana. Y es de esa misma costa ecuatoriana que tengo la referencia. Por ejemplo, está el hermano de los hermanos Alvarado, Humberto Alvarado, de candidato a la Asamblea Nacional. Está la figura que nombró Luisana de el señor Rabascal. Entonces, como que la votación y la tendencia de esta pugna interna que ha existido y existe en este partido, en este movimiento político, está generando una tendencia y está generando un peso político de legitimidad hacia quien va a gobernar. Entonces, sí, nuevamente recalco, sería de preocupación el que no se evidencie
estas figuras políticas que no han estado presentes. Y ahí también otro punto de análisis. En el cierre de la campaña del señor Andrés Arauz en el Parque del Arbolito en la ciudad de Quito, se evidenciaron figuras nuevas, porque esa ha sido parte de la estrategia del discurso político. Estuvo la señora Paola Cabezas, estuvo Jairén Noriega, estuvieron principalmente incluso mujeres. Sí. Pero no estuvieron, por ejemplo, asambleístas de la Revolución Ciudadana que se encuentran en el exterior, en México, que se encuentran en Venezuela, no han hablado. Pero a pesar de que no han hablado, y quizá ahí tu punto de vista, Fernando, estas figuras que no han hablado continúan ahí en la Revolución Ciudadana, en Centro Democrático. ¿Cuánto peso todavía tienen en la toma de decisiones y en la dirección de un futuro gobierno? Yo creo que justamente si se analiza este carácter heterogéneo que ha sido la marca de nacimiento de la Revolución Ciudadana, se puede ver que precisamente estos cuadros duros del correísmo, que representan creo que un progresismo de un cuño más conservador, tal vez más tecnocrático, están ahí presentes y no van a dejar, al igual que cuadros más abiertamente de derecha y conservadores, no van a dejar ese espacio. El problema es, y es lo que habría que ver, cuál es la capacidad de disputa al interior. O sea, es eso. O sea, creo que en política vemos que en cualquier espacio político hay siempre esta disputa entre diferentes facciones. Nada es monolítico, nada es blanco o solo negro, no en absoluto. Y creo que la Revolución Ciudadana muestra eso. Que el cierre de campaña haya cerrado precisamente con la presencia de estos nuevos rostros, como tú bien mencionas, Jairén Noriega, Paola Cabezas, que a mí me parece que representa más bien el correísmo más tradicional también, pero por ejemplo Jairén es algo totalmente diferente, una persona que la ha disputado adentro de una manera con mucha fuerza, pero también con dificultades al interior. O Paulina Bercurter, por ejemplo, o sea, muestra precisamente una diversidad que reside dentro de la Revolución Ciudadana. Lo importante es que precisamente esta facción más progresista, más feminista, más ecologista, tenga la capacidad de disputar hacia el interior y disputar con el apoyo y con la articulación de actores fuera del campo de la Revolución Ciudadana. Porque si nos ponemos a pensar, gana en el escenario, gana Arauz, no tiene suficientes asambleístas para poder gobernar. Hay que trabajar y crear puentes. Y la pregunta es, el bloque de la Revolución Ciudadana, que es el principal bloque, la primera minoría, por decirlo de alguna manera, de la Asamblea, ¿con quién va a negociar? ¿Va a negociar con el Partido Social Cristiano como lo hizo en el gobierno de la Revolución Ciudadana, en el gobierno de Rafael Correa? ¿O va a negociar con Izquierda Democrática o con Pachacutic? Entonces ahí yo creo que en un escenario de una posible ganancia de la Revolución Ciudadana, también depende de las organizaciones del centro a la izquierda que tienen ahora representación parlamentaria, saber jugar ese elemento a su favor para incluso desde su perspectiva, desde su posición, poder empujar al proyecto más hacia la izquierda. Si hay una cosa de no reconocer a la Revolución Ciudadana, lo que van a hacer es que finalmente la Revolución Ciudadana, voluntaria o no voluntaria o involuntariamente, va a recurrir a los aliados territoriales, los caciques provinciales para lograr las votaciones que necesita. Entonces hay una disputa ahí pendiente que no hay que pensar que simplemente por el discurso ya está ganada la batalla dentro del campo del progresismo y del centro a la izquierda. O sea, hay una disputa que hay que darla dentro del espacio de la Revolución Ciudadana y desde afuera también. Como para finalizar, hay una pregunta que nos llega desde la redacción de Wambra y creo que es muy pertinente sobre ¿cuál será en estos momentos la reconfiguración? Para cerrar, Fernando, sabemos que estás con otras actividades. ¿Cuál será la reconfiguración del neoliberalismo frente a estas disputas de los partidos? Porque el discurso de ayer de Yacu Pérez en la rueda de prensa de desmarcarse de la derecha de Guillermo Lasso no es casual y no es individual, porque hay un capital, nuevamente, simbólico que tiene el movimiento indígena, por lo tanto también Pachacutic, que llega a la Asamblea Nacional y que va a legislar, que si es que en estos momentos se seguía poniendo en duda de la alianza con Guillermo Lasso, que no es individual y que tiene ese capital simbólico, se va marcando una línea de la izquierda o del progresismo hacia la segunda vuelta. ¿Se va a poder sostener esta tendencia de izquierda no solo en la segunda vuelta, sino ya en los primeros meses de la legislatura de la Asamblea Nacional y de la presidencia?
¿O va a tener esta reconfiguración el neoliberalismo, los partidos de centro derecha, de derecha, incidiendo hacia el gobierno, que es lo que pasó con Lenín Moreno en los primeros 6 meses, los primeros 4 o 6 meses, que pudo llegar, incidir por esta ausencia de base política para poder gobernar? Ahí es bien complicado, ¿no?, adelantarse a este escenario, pero hay dos elementos que creo que son importantes para pensar posibles escenarios. El primero es el escenario de crisis social, económica, sanitaria, política en la que nos encontramos. La crisis da origen siempre a soluciones, creo que alternativas, pero que pueden ser radicales hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿no? O sea, es como que en este punto, por ejemplo, la agenda antiextractivista ha perdido peso en el imaginario porque en medio de la crisis económica se dice, bueno, si no explotamos petróleo, si no explotamos las minas, ¿qué hacemos? No, la crisis se vuelve una coordenada importante para pensar. Y en ese sentido, creo que hay una posibilidad de demostrar que la crisis sanitaria nos ha mostrado la gran dificultad del neoliberalismo de administrar la vida. ¿Ya? Sino más bien de construir una tanatopolítica, una política de la muerte, que lo hemos visto en Guayaquil, por ejemplo, en el peor momento de la pandemia. Eso yo creo que es algo que ha movido a que el Partido Social Cristiano retroceda en Guayaquil, por ejemplo, frente a otras fuerzas dentro, como la propia Revolución Ciudadana en la parte parlamentaria. Es un elemento que hay que considerar. Puede ser una oportunidad para esto, pero también oportunidad para discursos de ultraderecha, como hemos visto en el aparecimiento de fuerzas que se han pasado del libertarianismo hacia casi el fascismo. Eso es bien importante considerar. Entonces hay posibilidades de esa naturaleza. Y la otra es que al menos en la Asamblea podemos ver que llegan 3 partidos como las principales fuerzas políticas, UNES, Pachacutic y Izquierda Democrática, y llegan con una representación que es un bloque mayoritario del centro a la izquierda, al menos teóricamente, pensando que son socialdemócratas, una matriz plurinacional y la matriz nacional popular. Y la pregunta aquí es, ¿los asambleístas van a responder a un proyecto nacional o van a responder a sus lógicas particulares, provinciales, como ha sido siempre el caso de Pachacutic, por ejemplo? Pachacutic la va a tener difícil porque nunca ha tenido la capacidad de articular en clave de un proyecto nacional, porque es un partido que tiene la capacidad de articular por su potencial local. Ahora, ¿cómo va a ser Salvador Quispe como cabeza de la Asamblea de Asambleístas Nacionales de Pachacutic coordinar el bloque, por ejemplo? ¿Tendrá esa facultad? Porque que sea Pachacutic doctrinariamente un partido de centro a la izquierda no significa que sus asambleístas lo sean, por ejemplo. Y lo mismo pasa con Izquierda Democrática. En Izquierda Democrática uno ve cuadros nuevos y cuadros históricos de la Izquierda Democrática antes de que desaparecieran. Entonces la pregunta es, ¿van a responder orgánicamente con una posición ideológica? Y lo propio con la Revolución Ciudadana en su gran heterogeneidad. Entonces creo que estos dos elementos, la crisis y la ausencia de un proyecto político nacional en Asamblea Nacional, van a determinar y van a abrir la posibilidad de que en efecto se pueda construir una alternativa al neoliberalismo, una alternativa ojalá del centro a la izquierda, con el bloque que es más o menos como el gran bloque progresista de la constituyente, algo así se podría pensar, ¿no? O por el contrario, en la negociación terminarán rescindiendo los intereses frente a posiciones más conservadoras, más de derecha, más neoliberales, frente al miedo, por ejemplo, en la lógica de correísmo, anticorreísmo que sigue articulando la política actual. Sí, a mí, digamos, me quedaba como una última duda, ya como también ya estamos pasados del tiempo, planteando justamente lo que tú acabas de decir, ¿no? Realmente se va a superar, tú mencionabas a Pachacutic, si es que se van a responder a un proyecto político nacional. Pasa exactamente lo mismo con UNES. Hace un rato lo decía Jorge, ¿no? O sea, ¿quiénes están en este momento? ¿Quiénes van a ocupar las curules? Pero entonces la ganancia que se obtuvo, digamos, la votación que se obtuvo para estos movimientos identificados más de centro izquierda, ¿se puede hablar de un voto realmente en contra de la derecha? ¿Se puede hablar de una pérdida de la derecha? O, como tú estabas diciendo, es algo que no lo vamos a saber sino hasta cuando ya estén en el ejercicio del poder.
Yo creo que hay que reconocer primero que en efecto, y yo creo que políticamente hay que sostenerlo de esta manera, los resultados de la primera vuelta y en la Asamblea Nacional muestran una gran derrota de la derecha. Eso es importante reconocerlo. Sin embargo, ahora, y eso es como un comentario así anecdótico, muchos amigos me decían, bueno, en primera vuelta sí voy a votar por quien yo quiero votar, en la segunda tocará votar por Arauz, por un voto, o sea, anti-neoliberal, ¿cierto? O sea, es como que yo creo que vamos a ver en la segunda vuelta precisamente qué va a pesar más al momento de los votantes. Sobre todo, pensaría que aquellos que confiaron en el voto en Yacu Pérez, por ejemplo, si es que Yacu Pérez no pasa a la segunda vuelta, ese cuerpo de votantes les va a tocar decidir qué le pesa más, el anticorreísmo o una posición del centro a la izquierda. Y en función de eso, que ni siquiera es del centro a la izquierda, lo corrijo, una posición antineoliberal, y eso lo conversamos con Alejandra Santillana, que decíamos, bueno, parece que el Ecuador más bien tiene una posición antineoliberal que no necesariamente es una posición izquierdista, necesariamente. Entonces, yo creo que esas dos grandes clivajes van a ser los que los votantes, sobre todo progresistas del centro a la izquierda, van a tener que decidir en el momento de dar su voto en la segunda vuelta. ¿Qué pesa más? ¿Una perspectiva correísta, anticorreísta o una perspectiva neoliberal o antineoliberal? En ese sentido, yo diría, si pasaría Yacu Pérez, él tiene más posibilidades de ganarle a Arauz. Yo creo que ahí hay una posibilidad de crecimiento, no solo por izquierda, sino también por derechas. Eso no hay que dejar de verlo. Y en el caso de Arauz de la tiene cuesta arriba, porque finalmente hay un grupo de que puede tener coincidencias en el discurso antineoliberal. Sin embargo, el peso del anticorreísmo va a ser definitivo, en el que dice, prefiero anular antes que darle el voto a un correísta. Entonces yo diría, dadas las circunstancias y la debilidad de la derecha, hay grandes posibilidades que una opción nacional popular, de izquierda nacional popular, que es la Revolución Ciudadana, haga gobierno. Sin embargo, todo está por verse en este escenario de profunda incertidumbre que estamos enfrentando actualmente. Muchísimas gracias, Fernando. Nos quedan y vamos a seguir conversando. Este ejercicio de conversaciones de análisis crítico nos fascina, nos encanta, nos emociona. Es necesario, pues. Se nos corre el tiempo muy rápido. Sí, y finalmente los resultados no serán los que se den en la siguiente vuelta electoral. Los resultados serán los que se den meses después, justo en la agenda de administración política, tanto de la Asamblea Nacional, cuando priorice algunas leyes y otras no, otras las archive, las deje por ahí, genere sus propias contradicciones, y lo mismo con el Ejecutivo. Ahí es cuando nuevamente se verá como este tema de la participación, principalmente desde los colectivos, las organizaciones, las comunidades. Muchísimas gracias, Fernando. Un abrazo para ti. Estamos entonces, nos ha dejado con varias preguntas nuevamente desde redacción, nos estaban, porque sigue el equipo también de aquí de Wambra, ¿cuál es esta diferencia entre ser antineoliberal o izquierdista? Nos quedó por ahí pendiente esa pregunta con Fernando, lo vamos, como decíamos, a seguir conversando. Vamos ya cerrando este programa, esta emisión, generando equilibrio también informativo y de análisis. Porque es indudable que en segunda vuelta se encuentra Andrés Arauz de Unes, de Centro Democrático, la Revolución Ciudadana, el correísmo, el correato. Muchos analistas lo nombran de diferente forma. Y es por esta heterogeneidad, esta diferencia tan marcada al interior de este movimiento, que en el discurso se ha marcado de izquierda, de centro izquierda progresista, pero ha tenido política curuchupa en la legislación frente al derecho a decidir y frente a otros temas, el tema del extractivismo también, la criminalización de la protesta social. Tiene ya un legado histórico, porque cuando llegó la Revolución Ciudadana al gobierno, hablaba del pasado. Así es. Pues ahora ellos son también parte de ese pasado, y que si no se genera quizá una autocrítica por ahí, no tendrá este aumento de votación de esta tendencia. Hay que también, yo quisiera recordar un poco lo que en anteriores programas, me parece que el programa del 7 de febrero mismo fue, que conversábamos con Gabriela Montalvo, y era algo que me parece muy interesante, que más allá de un planteamiento de izquierda o derecha, neoliberalismo o antineoliberalismo, digamos un planteamiento consciente, o sea, si es que yo doy el voto por darle
doy mi voto en contra del neoliberalismo, pues es el sentimiento de lo que la gente en su carne, en su cuerpo, ha vivido con las medidas económicas, que es lo que explicaba Gabriela Montalvo, ¿no? O sea, entonces, más allá de qué pienso, cuál es mi filiación ideológica, es que en carne viví, digamos, el abandono del Estado durante la pandemia, antes de ella, vivimos, digamos, en carne propia lo que significó octubre también, ya, o sea, todas esas, todo ese acumulado de cosas son las que se reflejaron en esta votación. Entonces, nuevamente, más allá de que la persona que vote, digamos, el ciudadano común de a pie, que tal vez no está tan al tanto de los debates, o que tal vez no está tan al tanto de si es que, o tal vez no le interesa incluso si es que es de izquierda a derecha, pero sí le interesa saber que durante tal gobierno tenía cierta estabilidad económica y durante tal gobierno simplemente no la tenía, o simplemente se le hizo más difícil llevar su vida. Entonces, esas son elementos cruciales para decidir finalmente el voto, y que también serán cruciales para definir el voto en segunda vuelta. Esas conversaciones las seguiremos teniendo en este programa, aquí, en Wambra Medio Digital Comunitario, el programa Voces y Propuestas Elecciones 2021. Anticipar, la próxima semana entraremos en una etapa final de esta primera temporada del programa. Nos volveremos a encontrar en unas semanas más. Queremos como generar más investigación, conversar con más actores sociales, políticos y preparar una buena programación en la segunda temporada hacia la segunda vuelta en las elecciones entre marzo y abril. Nuevamente, la próxima semana tendremos nuestros 2 últimos programas de esta primera temporada, y en un tiempo más nos volveremos a encontrar los martes y jueves a partir de las 8 de la mañana. Ser muy críticos es la recomendación siempre que les establecemos, que les compartimos en este programa desde este medio digital comunitario. Anticipar también, tendremos un trabajo de alianza con medios comunitarios hacia la segunda vuelta. Importante tener estas voces diversas desde diferentes sectores, territorios del país. Se está preparando este trabajo periodístico y también de comunicación comunitaria hacia la segunda vuelta en las elecciones acá en Ecuador. No es más, mi nombre es Jorge Cano, estuve con Luisana Aguilar. Muchísimas Nos estamos gracias. despidiendo. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron y se mantuvieron atentos a la señal de Wambra Medio Digital Comunitario. Un saludo.